Mis amigos, aprender a aprender es la más importante habilidad que tienes que adquirir en esta nueva economía de conocimiento. Si estabas viviendo debajo de una piedra o una gruta, am, déjame contarte que el advenimiento, como venimos anunciando hace años, de la inteligencia artificial, o más exactamente de las inteligencias artificiales, ha puesto en jaque cientos y cientos de profesiones y ha cambiado fundamentalmente nuestra relación con el conocimiento. Lo que nadie está diciendo, y me asombra que sea así, es que es imprescindible que tú hagas un upgrade de tu manera de aprender, porque el uso de las inteligencias que te están rodeando ya, que están ya en nuestras vidas, depende absolutamente de tu inteligencia. Es decir, es imprescindible que para estar a la altura de los nuevos softwares que te rodean, tu propio software de gestión, tu sistema operativo, crezca en consonancia con ello. Vamos a ver hoy en nuestra conferencia Aprender a Aprender, vamos a ver algunos elementos muy específicos y prácticamente ausentes, inmediatamente, por cierto, realizables, y vamos a empezar sin más dilación, a verlos de manera sistemática. Las tres elementos críticos que yo veo acá como parte integrante de nuestra realidad son el advenimiento de las máquinas inteligentes, toda clase de máquinas, desde las que llevas en el corazón, literalmente en el corazón, los marcapasos, hasta tu teléfono, ni hablar, los robots que nos rodean y por supuesto los cerebros inteligentes que en rápida progresión, literalmente de mes en mes, van duplicando su capacidad de cómputo. ¿Lo escuchaste bien? En su conjunto, las inteligencias que nos rodean van aumentando su capacidad de cómputo y su potencia racional, si se quiere, de alguna manera. Hay quienes argumentan que no es así, pero lo van haciendo de mes en mes. Tienes que estar a la par de esto. Entonces, estas tres fuerzas que planteo acá en la pantalla son las máquinas inteligentes en torno nuestro y adentro nuestro. Las nuevas generaciones, esto es, te hablo si tienes más de 35 años, ya sabes que viene detrás una nueva generación de gente con increíble flexibilidad y ductilidad y que crecieron con la Internet y ahora mucho más con las inteligencias discursivas, estas inteligencias conversacionales llamadas LLM, Large Language Models, es decir, grandes modelos de lenguaje. Y en definitiva, los contratistas remotos, esto hay una suerte de sismo, realmente es cataclísmico lo que está pasando en términos de tu empleabilidad y de la persistencia de tus habilidades. Lo que hasta ahora te había sostenido y era tu expertise, esto está profundamente en conmoción. ¿Por qué es crucial el aprendizaje entonces? Bueno, por las razones siguientes. En primer lugar, tienes la primera de las grandes cosas es que si no lo usas, lo pierdes. Es decir, si tu aparato de la cognición esencialmente está puesto a un costado porque todo lo delegas en las inteligencias que te rodean, esencialmente se va a ir achicando tu cerebro, ¿no? Si no está creciendo, adivina qué, se está encogiendo. Esta es la primera de las grandes razones por las que tienes que aprender. Y aprender de una manera no antigua. O sea, probablemente la contención más clara implícita en esta comunicación nuestra de hoy es que el modo en que aprendes fundamentalmente tiene que cambiar. Hay una cosa muy diferente entre aprender de memoria y encontrar los first principles. Vamos a verlo en un minuto más a qué se refiere esto. Y el segundo punto, el punto B, es que la tendencia dominante de nuestro tiempo es la innovación disruptiva. Lo digo bien, esta es para que si estabas, como dije al inicio, si estabas viviendo aislado de las circunstancias, sabe que un tsunami de innovaciones disruptivas ya está entre nosotros. Esto no es un heraldo del bien que vendrá, como decía un maestro mío, esto está pasando, like ayer, ¿no? Esto ya pasó, ya está entre nosotros. En la historia reciente de la humanidad, apenas del siglo XVIII, había una historia muy clara, una reactividad al respecto. En los telares mecánicos, en los albores de la Revolución Industrial, se santearon a miles y miles y miles y miles de tejedoras y tejedores que hacían con la trama y la urdimbre, hacían con máquinas mecánicas individualizadas, o sea, pobremente de tracción a sangre, y fueron desplazados de la noche a la mañana. Virtualmente esto ocurrió en 2 semestres, y hay unas obras clásicas como los tejedores de Silesia, etcétera. Esto pasó. Por supuesto, generó otros muchos puestos de trabajo. El problema es que en el medio
o sea, no hay ningún conflicto con esto. Las numerosas innovaciones disruptivas, como por ejemplo el advenimiento de la lámpara incandescente, que desplazó toda una industria de la iluminación por gas, creó una nueva realidad y se benefició muchísimo a la humanidad, pero en el medio las personas que no pudieron adaptarse la pasaron bravo durante unos tiempos porque esencialmente se quedaron sin trabajo, ¿no? También el advenimiento de esta innovación fabulosa con Henry Ford, el Ford T. O sea, la innovación no es el automóvil existía, la innovación consistió en fabricarlos de manera que era dos órdenes de magnitud más barato. O sea, abarató dos ceros hacia la izquierda el costo de producir los automóviles de manera, digamos, sustentable, repetible y altamente rentable. Entonces eso desplazó toda una industria del que se llama horse and buggy, es el carruaje y el caballo y el cochero. Esto desplazó un montón de gente, de hecho miles y miles y miles de personas dedicadas a la industria en torno a los caballos, los establos, el pienso de los caballos, los ejes de la carreta, como diría Atahualpa Yupanqui, y otras muchas cuestiones asociadas a esto. Goodbye Blue Sky. Ahora está volviendo a pasar. O sea, Uber creó una innovación disruptiva brutal hace unos pocos años. Qué sé yo, las licencias, yo lo pesqué esto en América, las licencias en las capitales de Latinoamérica, pero las licencias de taxi otorgadas, bajaron de, qué sé yo, de 65.000 o 40 y pico mil en función del tamaño de las ciudades a apenas una docena de miles. O sea, se cortó en dos tercios el parque automotor, los taxis, pero de pronto se crearon literalmente decenas de miles de personas utilizan el tiempo extra como Uber, que utilizas la capacidad excedente de tu automóvil para ganar dinero en el costado. Fantástico. Como les cuento, Uber cambió para siempre el transporte urbano, pero ahora mismo está por cambiar otra vez porque los autos básicamente van a no requerir choferes. Esto ya pasó, ya está pasando. Pronto vamos a mostrarles en vivo y en directo de qué se trata, con Waymo y con Uber y con todos los autos que tienen full self-driving mode. O sea, están solitos, incluso la nueva generación de los Tesla, el robotaxi, directamente no tiene volante, no tiene timón. Te sientas ahí y intercambias con el aparato. ¿Sí? Estas innovaciones disruptivas, que es el modelo, vuelvo arriba un par de imágenes, desde el telar mecánico, todas las innovaciones de la revolución industrial, las innovaciones de la revolución informática, etcétera. Todas estas están conmoviendo profundamente la trama de la sociedad y tú tienes que estar digamos, al palo con esto, pero no puedes estar flotando a la deriva. ¿Cómo entonces? Es la pregunta. ¿Cómo permanecer relevantes? Bueno, de eso se trata. ¿Cómo puedes permanecer relevante? Tú que estás ahí. Y esto es, la única manera es aprender continuamente. O por cierto, la flexibilidad necesaria para aprender continuamente hace un inmenso bien a tu cerebro como un todo y esto contribuye a forjar lo que en neurociencias llamamos una reserva cognitiva, que es una suerte de tesoro ahí de interconexiones neuronales que te va a proteger aún en la etapa, en los septenios siguientes, en los últimos periodos de tu vida, de 7 años, donde entonces va a haber declinado tanto la masa encefálica, estructuralmente tu cerebro va a haber declinado por fuerza, pero la diferencia está en que como tienes una reserva cognitiva que se funda en una interconexión de tu cerebro basada en el aprendizaje que has hecho ahora, entonces vas a alejar, vas a patear hacia adelante la frontera de la demencia, porque esencialmente has sentado, has fundado una red de interconexiones que es un constructo teórico, pero que verdaderamente funciona y le llamamos reserva cognitiva, ¿no? Cognitive Reserve. Puedes estudiar en mi blog, esto lo hemos publicado ampliamente. Bien, vamos a ver estos dos aspectos críticos para ti. Tienes que saber de inmediato que necesitas trabajar en aspectos biológicos de la cognición, y esto es combatir la declinación neuroendocrina. Esto sucede. El deterioro neural, o sea, la pérdida neural, la pérdida de la dotación neural, esto es un modo en que mi laboratorio se refiere a la suma total de neuroglias y neuronas, o sea, de células neuronales y células gliales, ¿no? Yo le digo neuroglias para fastidiar, no se llaman así, se llaman células gliales. Y estos constituyen, como hemos dicho muchas veces, como si fuera, basándonos en la alegoría de los telares, constituyen la trama y la urdimbre del tejido nervioso superior. ¿Se entiende? Las neuronas y las neuroglias
células gliales. Los neurólogos clásicos me van a matar. Yo no entiendo por qué no podemos decir viruses en español. Es viruses, es virus, porque, o bonuses, ¿no? En español es bonus, en plural y en singular, y por alguna razón las células gliales no se pueden llamar neuroglias. I don't know. En fin, ya veremos por qué. En todo caso, es crucial que, y finalmente, entiendas que la depresión y la fatiga, en términos neuroquímicos, son aspectos o tienen un componente biológico. Entonces, del aspecto biológico, para mantenerte presente, recuerda que la pregunta de fondo es, ¿cómo vas a seguir relevante en esta sísmica innovación disruptiva que va a poner a la humanidad en una era, no tengo dudas, hay consenso sobre ello? Está catapultando la humanidad a una era de abundancia sin precedentes. El asunto es cómo tú como individuo, te mantienes relevante y navegas, surfeas mejor este tsunami. ¿Ya? Entonces, eso, bueno, en primer lugar, los grandes grupos son aspectos biológicos de la cognición y aspectos heurísticos, más de esto en un minuto, y necesitas en el primer acápite evitar la declinación neuroendocrina, evitar el deterioro neural, la pérdida de dotación neural, pues pierdes neuronas y células gliales, y evitar el debilitamiento, esto es neuroquímico también, para evitar la fatiga, la depresión, etcétera. Pues si estás fatigado y deprimido, biológicamente hablando, no puedes aprender. Entonces sacas el plug y te desconectas y dices, bueno, no, ya me pasó el tren, esto no es para mí. En mi época las cosas eran más sencillas. That's bullshit. Así que ya sabemos lo que hay que hacer. La segunda gran vertiente de lo que tienes que hacer es los aspectos heurísticos. Aspectos heurísticos, es decir, necesitas. Heurística es digamos, es una suerte de fórmula de cómo resuelves los problemas. Eso es heuristics, ¿no? Ok, ¿cómo haces para lidiar con las circunstancias de la existencia o resolver un problema o para atacar una construcción en particular que tienes que hacer? Por ejemplo, qué sé yo, crear una nueva compañía o iniciar una contratación nueva, contratar gente, o abordar, qué sé yo, la reconstrucción de un bien inmueble que compraste, o qué sé yo, mudarte de una empresa a otra, o por ejemplo, recomponer tu familia, lo que sea que fuere. Esto se llama heurística, es como tú, es el conjunto de pasos o la fórmula, el algoritmo tuyo, personal, con el cual tú abordas un problema. Entonces, los aspectos heurísticos de la cognición, recuerda, estamos lidiando con cómo permanecer relevantes. Necesitas tres cosas. Un entorno adecuado, o sea, tienes que hacer que el entorno en el que estás sea adecuado al input. Tienes que tener hábitos adecuados y tienes que tener herramientas suficientes. Yo lo he puesto negativamente en la pantalla, es decir, lo que nos afecta son el entorno inadecuado, tienes el milieu erróneo, no estás en el medio correcto. Es como una especie de, estás en un pez de agua salada y de pronto te vas a agua dulce. No puedes prosperar ahí. Um, los hábitos inadecuados son un gran problema. Las personas no han logrado forjar un algoritmo adecuado de hábitos y las herramientas insuficientes, te faltan conocimiento, te faltan técnicas. Todo esto tienes que adquirirlo. Técnicas, los hábitos, el entorno, los nutrientes, y así vas forjando esta doble, es como un tornillo de banco, ¿no? Te vas apretando en forjando los aspectos consolidando los aspectos biológicos, los aspectos heurísticos de tu cognición. Pero esto es para ayer, mis amigos, esto es para ayer. Quiero conferirles una cierta urgencia, porque esto ya no es futuro, esto es antes de ayer ya pasó. ¿Sí? Si no estabas presente, bueno, ahí está. Wakey, wakey, ¿no? Despiértate. Nos referimos hace unos pocos días en otro de nuestros webinars a este aspecto dual. Una cosa es tu cerebro como máquina, entonces el hardware, y la otra cosa es tus sistemas operativos, o sea, desde cómo lenguajeas, etc. Déjame recordarte que la programación que ahora tú tienes, el modo en que tú estás funcionando, por ejemplo, el lenguaje que yo estoy usando ahora, este idioma, yo no elegí esto. Esto me sucedió por las condiciones accidentales de mi existencia, de mi nacimiento, ¿no? Entonces,
qué cultura tenían mis padres, qué cultura tenían mis primeros mentores y maestros, el barrio en el que me, digamos, eduqué, la escuela a la que asistí, las primeras relaciones afectivas que tuve. Todo esto ha contribuido entre los 0 y los 12 años a forjar tu cultura, a forjar quién eres. Y básicamente el sistema operativo o los sistemas operativos, las piezas de líneas de código con lo que tú funcionas, te fueron instalados por su mayor parte de manera completamente involuntaria. Tú no pediste descargar estos archivos, tú no pediste que te dijeran ciertas líneas de código con las que ahora operas consciente o inconscientemente. Y la pregunta es, ¿hace cuánto, mis amigas y amigos, hace cuánto que no haces un upgrade de tu sistema operativo? Bueno, ya toca, ¿eh? Vamos a ver corriendo tres pequeños mitos que he encontrado en mis diálogos con muchas personas que coacheamos. El coaching ha sido uno de los, el coaching de alta performance ha sido una de de hecho, de mis fuentes de ingreso en los últimos 30 años, por el costado, mi misión más conocida, mi trabajo más conocido tiene que ver con las ciencias de la salud, concretamente con biología tumoral, con biogerontología, aspectos inmunológicos, etcétera. Pero en el fondo, una de las razones o de las rutas por las cuales hemos sufragado no solo los gastos de mi familia, sino de mi laboratorio, tiene que ver con el coaching. O sea, ayudar a ciertos individuos u organizaciones a operar en el máximo de su capacidad y a sacar, bueno, desde una serie de líneas de código incorrectas y que reprogramar a los sujetos, lo cual es más fácil desde afuera, ¿no? Cuando uno no está involucrado en la acción, puede ayudar mejor al otro. Entonces, hay tres mitos que una y otra vez encuentro, específicamente en lo que a la inteligencia se refiere. Primero de ellos es que a la capacidad intelectual, ¿no? Para, para que no después no digas, es que ya estoy, no se me dio, yo no tengo el IQ apropiado, no soy bueno para los deportes en equipo. It's all BS. Vamos a ver la primera cosa. Primer mito. La inteligencia está determinada genéticamente y por lo tanto es fija. Tienes lo que te dieron y no hay nada que puedas hacer al respecto. Hace muy poquito vi a una persona realmente bien formada, que dice, ok, hay una forma de inteligencia y que tiene que ver con la creatividad que hace su pico a los 23, entre los 23 y los 27 y después declina uniformemente. Negativo. Yo les puedo decir con plena certeza y puedo demostrarlo básicamente por el corpus de trabajo publicado en los últimos 6, 7 años, que eso se puede escalar y que puedes, una y otra vez puedes escalar tu capacidad creativa, tu productividad. Lo puedes escalar. Lo sé porque se aceleró muchísimo mi productividad. Previo incluso al advenimiento de los grandes modelos de lenguaje que ahora están a disposición, como Perplexity o como Grok 4 Super Heavy o como Claude o como Gemini, digamos, que estamos usando. Los que he mencionado son los que yo estoy usando. No sé lo que tú usas, pero los que tú usas, pero yo estoy usando algunos que son así, muy poderosos. Son pagos y son caros, pero son muy poderosos. Perplexity y Grok Heavy, fundamentalmente. Después DeepSeek y otros. Antes de eso, en franca oposición a lo que decía este individuo, no me acuerdo el nombre ahora, francamente, pero era un tipo que sabe mucho, es decir, que declinas inexorablemente a partir de los 27. No es. Yo estoy, les digo así, con plena seguridad, estoy mucho mejor cognitivamente ahora que hace 10 años. Let that sink in. Bueno, mito número uno, la inteligencia está determinada, es fija y por lo tanto no hay nada para hacer. No. Mito número dos, con la edad, la declinación cognitiva es inevitable. Garantizado, hay un decremento en la dotación neural y hay unas cosas que realmente perdemos con el tiempo, desde el tiempo de reacción hasta un montón de otras cuestiones. Si haces lo correcto, si realmente instalas ciertas prácticas y no te rindes a esto, sino que haces lo que tienes que hacer para digamos, contrarrestar esta tendencia, que tiene que ver con la pérdida, de hecho, con una suerte de atresia del encéfalo, perdemos masa encefálica con el tiempo, si no hacemos algo al respecto, bueno, esto lo puedes revertir, tan claro. Y el mito 3 es yo no soy bueno para. Entonces son una serie de creencias limitantes y uno dice, bueno, yo tengo el oído cuadrado, yo no entiendo la música, o la verdad es que a mí las matemáticas no se me dan, o,
hablar en público, la verdad que no es lo mío, entonces yo soy introvert y no hay manera. Bueno, todo esto es absolutamente modificable, entendiendo que hay algunas limitaciones objetivas, reales. Por ejemplo, es difícilmente una persona que mida 1,20, 1,20 m, pueda llegar a ser un muy buen basquetbolista. Pero si eres suficientemente alto o con un IQ razonable para poder estar acá hoy escuchándome, tienes muchísimo para hacer, pero así, dramáticamente, para resolver esta cuestión. Recuerden que en el medio dijimos, hay un elemento crítico que tiene que ver con el entorno posibilitador. Yo que he vivido en el Ártico canadiense arriba, o no los quiero martirizar, pero hemos estado allí, no encontré rugby en el Ártico canadiense, ¿no? No encontré basquetbolistas buenos entre los Inuit, por alguna razón. Como tampoco, trabajando, qué sé yo, en múltiples regiones andinas, bueno, sorpresivamente, no encontré hockey sobre hielo en, qué sé yo, en La Paz, Bolivia, a 4.000 metros sobre el nivel del mar. Bueno, pareciera ser que el entorno es importante y la cultura es importante, el entorno tuyo. Así que, sabiendo esto, bueno, ya sabes, los 3 mitos. Mito número 1, la inteligencia es fija y determinada. Número 2, la declinación cognitiva de la edad es inevitable. Y número 3, yo no soy bueno para. Todo esto tienes que erradicarlo y dar el salto, atreverte a instalar nuevas líneas de código, bajarte nuevo software, como te decía, hacer un upgrade de tu organismo y de tus sistemas operativos que por la mayor parte fueron instalados en ti, fueron programados de manera automática sin que tú tuvieras nada para decir al respecto. Bien, en términos de heurística, entonces, dejo un pelín más la idea. ¿Cuál es tu metodología para el descubrimiento y la solución de problemas? ¿No? Piensa en un minuto. Tú que continuamente lidias con uno y otro enigmas en tu vida y que ahora te vas a ver empujado, quieraslo o no, abruptamente a tener que vértelas de nuevo, un nuevo mundo, el nuevo mundo ya está, eso no te pelees contra eso, ¿no? Es como la vieja frase dice, if you can beat them, join them. Bueno, if you can't beat them, join them, significa ni más ni menos que si no lo puedes vencer, únete a ellos. O sea, si viene un tropel de gente tratando de, qué sé yo, una manifestación, tropel de gente en contra, no vas a luchar contra 700 personas en una calle estrecha, te das vuelta, levantas un pañuelito y lo agitas y gritas lo que sea que están gritando ellos hasta que salga por el otro lado. ¿Got it? Si no los puedes vencer, únete a ellos. Bueno, ¿cómo se hace para entonces navegar, surfear esta tremenda ola disruptiva que hay? Necesitas esta cuestión, este análisis sobre la heurística. ¿Cuál es el modo en que tú descubres y solucionas problemas? Vamos a verlo con pelos y señales en uno de nuestros programas, se llama Focus. Por ahora, como una breve, es una pequeña pincelada, te voy a decir cómo lo hice yo. Esto es lo que más me ha servido a mí, es una cultura muy ancha, es una vasta cultura y esto toma horas, cientos o miles de horas de lectura y documentales. Se puede hacer mucho mejor ahora, como yo lo hice entre los 8 y los 18 años, es una década así de insana en lectura. Yo leía un libro por día, bien literalmente. Tenía todo el tiempo del mundo, pero ahora se puede hacer mucho mejor. En mi caso, como autodidacta, mi abordaje de los temas, estamos hablando en heurística, recuerden, es vertical. Yo lo que hago es, necesito saber algo sobre, por ejemplo, plegamiento proteico o inhibición enzimática o necesito ver sobre catalizadores biológicos o elementos que tienen que ver con, qué sé yo, con cómo se regeneran los nervios periféricos de una persona que recibió, pónganle quimioterapia, una persona que es diabética. Entonces, yo no me leo todo el Leninger, que es el manual de bioquímica, ¿no? Digamos, no hago, si tengo que estudiar algo de los morfógenos, por decir algo, yo no me leo, no hago todo un curso de 2 años de embriología, que ahora se llama Developmental Biology, porque tiene más caché, que se llama Biología del Desarrollo, que embriología, que como yo lo estudié en 1984 y hasta el 86, yo voy simplemente a un tema específico, voy a un capítulo. Por ejemplo, los que están haciendo, lo que les interesa, las inversiones y todo esto, agarren un libro de Warren Buffett que se llama de Benjamin Graham, que se llama The Intelligent Investor, y lean solamente el capítulo que describe, el libro es así, ustedes lean nada más el capítulo que describe las nociones fundamentales de
valor intrínseco y margen de seguridad, ¿no? Intrinsic value, margin of safety. ¿Entiendes lo que digo? Este ha sido mi método. Yo no estudio todo y no lo estudio en fila, o sea, como lo hizo el autor, párrafo, prólogo, primer capítulo, segundo capítulo. Voy al capítulo 7, donde está exactamente lo que necesito y hago solo eso, ¿eh? Entonces, mi abordaje es vertical, directo al grano, es específico, por lo que no sigo el plan didáctico del autor, que necesariamente es genético y secuencial. Cuando un autor se pone a hacer, cuando yo he escrito un libro cualquiera de biogerontología, o Principia Metabólica, que es mi magna opus en términos de la terapia metabólica del cáncer, de los tumores sólidos. Yo tengo que escribir un libraco así y desarrollar formalmente la disciplina. Tú no, tú vas al punto del capítulo 2 y dices, me interesa esto exactamente. ¿Okay? Esa es una manera. ¿Entiendes? Bueno, acá hay unos, este es también um, anecdótico, pero esto es en el medio en que yo me desarrollé. Esto es acá, como ven, tenía pelo y todo, era muy jovencito. Estos son algunos de mis maestros y otros colaboradores, gente muy, muy particular y distinguida en lo suyo. Yo era simplemente alumno, pero toda esta gente tenían esta característica de abordar el conocimiento de manera no convencional. Ahí está Peter Duesberg, bueno, otros, Wolfram, etcétera. Terence McKenna, mi amiga Nina Mikirova, mi queridísimo maestro Aníbal Pentón, etc. Pero fíjense esta frase que dice, cada avance realmente extraordinario en nuestra comprensión del mundo ha implicado necesariamente un atrevido salto lejos del pensamiento convencional. Ahí está Marcos Díaz Mastelari, mi mentor en medicina china, etc. ¿Se entiende? Entonces tienes que dar un salto y atreverte a hacer cosas diagonalmente, diagonalmente. No vas a escapar de lo siguiente, necesitas consolidar una cultura. El gran José Martí Pérez, un intelectual del siglo XIX, del final del siglo XIX, uno de los artífices del movimiento independentista de la isla de Cuba, decía, una de las cosas decía es, ser cultos es el único modo de ser libres. Ser culto es el único modo de ser libre. Tienes que fundar una cultura. Y lo que yo veo es que todo el mundo hace agua. Y aquí aparece una cosa muy extraña. Yo he encontrado soluciones específicamente en medicina. Incluso he diseñado algoritmos sin tener ningún desarrollo formal en matemáticas, porque podía agarrar de aquí y de allá. Lo vamos a ver de inmediato en un ratico más, que cuando la cultura es ancha, cuando uno se vuelve un universalista, en vez de ser un especialista, como perdón que es horrible lo que voy a hacer ahora, pero es como un insecto, y te especializas en hacer, es espantoso para la gente de social media, que me acerqué mucho en Instagram. Si te vuelves un insecto, puedes hacer muy bien una sola cosa. You're out. Esto no te va a servir. Necesitamos universalismo en vez de especialización. Porque siempre puedes conseguir una máquina que se especialice en algo. A mí me ayudó la cultura cubana porque venía desde el mundo del lector de tabaquería. Esto es una de las industrias más fuertes nacionales, azúcar, tabaco y café. Y el lector de tabaquería, como ven acá en la imagen, leía continuamente para que no se entretuvieran, no se durmieran y no se empezaran a distraer entre sí. A los tabaqueros les leían y les leían cosas de cultura, y les leían los diarios y les daban con todo y adquirían una cultura, pero es una cultura ecléctica, porque no era una especialidad. Le leían de todo. Todos los periódicos, todas las revistas, las novelas, qué sé yo, Cecilia Valdés, las novelas clásicas, historias ejemplares. Entonces los tabaqueros, mientras concentraban en el trabajo, esta tradición continúa hasta el día de hoy, como ven en la imagen. Los tabaqueros se concentraban en una tarea manual y les entraba por el oído continuamente una cultura. A la fecha, yo tengo varias suscripciones, notariamente de Audible, una compañía de Amazon. Audible es audible, ¿no? No sé si está en español o no, pero yo continuamente me proveo de una cultura cuando estoy empeñado en, qué sé yo, viajar de un estado al otro, ¿no? Tengo 16 horas entre Miami y, no sé, la próxima ciudad interesante, o cualquier cosa, esperando para reunirte con tu oficial de banco o esperando en la cola de un restaurante. Yo directamente, continuamente, o haciendo labores manuales en casa, a veces haciendo ejercicios físicos, el necesario entrenamiento me doy por el oído una cultura. Punto importante, necesitas una cultura lo suficientemente ancha. Como te digo, esta es la dicotomía entre si eres universalista o especialista. Te aseguro que es mejor que seas un universalista hoy día.
Y la importancia y la ventaja del universalista es que puedes intuir o incluso imaginar soluciones basado simplemente que puedes um, extraer de tu extensa, de tu vasta catálogo de historias, puedes extraer soluciones de cosas que los que están en el campo no la ven. El que de medicina solo sabe, ni de medicina sabe, decía el dicho. Entonces acá otra de las cosas que tienes que ver en términos de, recuerda, veo que hay gente que sigue llegando ahora, lo que estamos tratando de ver es cómo permaneces relevante en el mundo dominado por la innovación disruptiva, cómo haces un upgrade de tu propio software de gestión y cómo aprendes a aprender. Entonces hay dos cuestiones acá importantes a tener. Nosotros tenemos por lo menos dos modos discernibles, de hecho tres, vamos a ver, de funcionar. Una es lo que se llama la función resolutiva, yo le digo función resolutiva, estás como un cazador o solucionador de problemas, ¿no? Yo le digo the Chief Executive Hunter a esa función es como es el cazador ejecutivo en jefe, como la mezcla de CEO y cazador, CEO y cazador, ¿no? El gerente general y Hunter. Entonces, el Chief Executive Hunter. Si lo van a usar, por favor, denme crédito. Entonces, la función resolutiva funciona en términos específicos de electroencefalograma, funciona en estado que se llama beta, ¿okay? Es una cierta vibración de ondas. Está súper atento, metiéndole y resolviendo en modo de resolución. Por eso le digo función resolutiva. Y es esencialmente analizando. Sin embargo, hay otro estado en que puedes estar mucho más relajado, que es un estado alfa. Estoy hablando de esto, no es una manera de nombrarle, esto es un hallazgo electroencefalográfico. Claro. Y ahí entonces se hace un acierto de síntesis y más incluso ahí suceden las intuiciones. Para eso tienes que estar abajo. Hay muchos ejemplos formidables de esto, de cómo funcionando en alfa, que se puede lograr. Es el estado que tú experimentas todos los días 2 veces por lo menos. Cuando estás por quedarte dormida y cuando estás por despertar. Pero estás ahí. Todavía no estás así, sino estás ahí, estás en alfa. Entonces ahí hay una serie de recursos que se pueden hacer. Vamos a verlos en el programa Focus, pero sabe que tienes que estar allí y visitar esto. A diferencia del estado que ves acá, es un estado de atento análisis y consideración de factores, etcétera. En el estado alfa las cosas suceden espontáneamente. Hay tres ejemplos, iba a decir, de descubrimientos notables por científicos así, monumentales, hechos en estado alfa. Kekulé, Pauling y Arquímedes, ¿no? Kekulé, Pauling y Arquímedes, de tres monstruos, hicieron descubrimientos en estado de alfa. Y son famosos esto. El caso de Gustav Kekulé, una de las cosas que vio es, estaba dormitando, se estaba quedando frente a su chimenea, pensando profundamente durante mucho tiempo cómo era la estructura de una sustancia que él manejaba mucho, que era el benceno. Estaba tratando de descifrar de qué manera los átomos de carbono e hidrógeno se podrían ligar para que la estructura de esa sustancia explicara o diera cuenta de las propiedades de esa sustancia. Y de pronto, en el medio, en el fuego, esto lo contó él mismo, danzando en el fuego de la lumbre, digamos, ¿cómo se dice? Los rescoldos, las brasas de su propia chimenea, medio dormido él así, cubierto con unas mantas, ve en el fuego una cosa que se conoce que es Ouroboros, es la serpiente que se muerde su propia cola. Ve una serpiente en el fuego, en estado alfa, y dice, caracoles, lo encontré, se despierta y dice, es un anillo. Ahora lo vemos muy claro, pero nadie lo sabía, es el anillo de benceno. Ahí se lo muestra, ¿no? Esto lo descubrió Gustave Kekulé en estado alfa. Dos cosas tienes que saber de acá. Él llevó muchos días de intenso análisis en beta y después, en algún momento, la conexión final se establece cuando tú, ya relajada o relajado, haces la conexión de ambas cosas y ahí se produce la intuición. El caso de Linus Pauling, Linus Carl Pauling, 2 veces premio Nobel, uno de mis héroes intelectuales. Bueno, le pasó algo parecido, tenía gripe, tenía fiebre en este caso y estaba intentando encontrar, ya mucho más adelante, de qué maneras cierta combinación molecular satisfacía una serie de propiedades concretamente de la hemoglobina. Pauling, por cierto, además de muchas cosas, es el primero que
encuentra que hay una enfermedad, describe la primera enfermedad netamente molecular, que es la ciclemia o la anemia de las células falciformes, ¿no? Esto después se supo por un defecto genético. Mi amigo Pauling, de 2 premios Nobel, casi tiene un tercer premio Nobel, porque estuvo a punto, de hecho, su trabajo en cristalografía, por si no lo sabían los médicos presentes, él fue el que tuvo la idea de que el ADN, la molécula portadora de la herencia, era una cadena. Él pensaba que era triple por su trabajo con la triple hélice del colágeno. La triple hélice del colágeno, en el que él fue un maestro que por medios cristalográficos, con radiografías moleculares, encontró esta fórmula y él pensó, ok, tengo otra triple hélice. Y fue otra compañera desde de una compinche, que descubrió que no, que es una doble hélice, y después Watson y Crick, robándose en parte del trabajo de Rosalind Frank, como creo que saben, pequeño chisme, terminaron de elucidar la estructura helicoidal doble, la doble hélice, que decimos ahora, del ADN. Bueno, en fin, esto se produjo. Pauling ve en la pizarra, Pauling era un monstruo. Sus conferencias están, por cierto, muchas de ellas están, y sus papers están todos en el dominio público, pueden darse una panzada ahí. Bueno, y finalmente, una muy conocida es con un problema muy serio relacionado, difícil de resolver, unos siglos atrás, unos milenios de hecho. Arquímedes se da cuenta de que hay una cuestión con la magnitud y el desplazamiento de volumen, y entonces formula una de sus leyes fundamentales en medio de un baño caliente. Estaba relajándose en el baño caliente y en estado alfa, como ustedes comprenderán, relajado, ya no pensando, sino ya de, bueno, terminé el día de trabajo, no he resuelto el problema, el enigma del desplazamiento. Que la cosa era si los orfebres reales estaban usando oro de verdad o oro, como decían mis abuelos, oro del que cagó el moro. Es decir, oro, era un baño de oro y el resto era un metal cualquiera, y el orfebre se estaba quedando, perdonen la grosería, pero tiene sentido cultural, se estaba quedando con parte del oro. Y ahí descubre que en realidad hay una manera de estimar la densidad de los objetos en función del desplazamiento en el agua. Esto se ocurrió en alfa, no en beta. ¿Se entiende? Así que tienes que trabajar en eso. Y finalmente, la tercera fase que estoy representando acá en esta imagen son los ya estados alterados de conciencia. No tiene nada que ver con alfa, ni con beta, ni nada. Estos son estados inducidos químicamente, qué sé yo, con alucinógenos o con ciertas prácticas que incluyen ayunos muy prolongados y respiraciones muy particulares, que producen estados que directamente nos conectan con fuentes mucho, mucho, mucho más altas. No es para hoy esto, ni en este medio, pero existe la posibilidad. Todo esto va a ser visto en Focus. Ya perdí el número, es la N vez que trabajamos en Focus, principios y técnicas de la superproductividad. Vamos a estar juntos en septiembre del 13, 20, 27 y octubre 4. Son 4 jornadas que se hacen de semana en semana. Tienen el hipertexto, tienen un montón de recursos ahí importantes, y vamos a estar juntos en vivo configurando, reconfigurando tu software de gestión para acelerar tu progreso en la vida en general, y en tu trabajo, y en tus finanzas, y en tu esfera intelectual, en tu creatividad. Focus lo han hecho muchos, muchos cientos de personas. Docenas de los influencers que tanto quieres y sigues han sido mentees de nuestro programa, y de un inmenso honor y gusto que les he visto hacer así, les he visto hacer multiplicar, y lo digo con pleno criterio cuantitativo, los he visto multiplicar por 10 primero y 10 después otra vez más. Si los menciono, no los quiero mencionar por pudor, no les he pedido permiso, pero los reconocerías perfectamente. Esta metodología que llamamos Focus funciona, vive Dios que funciona, y bueno, y hay que meterle mano, hay que hacerlo. Acuérdate que esto no va a pasar de manera espontánea, no va a pasar de casualidad. ¿Okay? Tienes que tomar acción para que estas cosas se produzcan. Tienes que el upgrade de tus sistemas operativos, sistema operativo que te ganaste entre los 10 y los 12 años y después los 21, no puede pasar otra vez de manera eh, inconsciente e involuntaria. Tendría que pasar de manera voluntaria y consciente. Bueno, vamos con el decálogo del aprendizaje. Qué bueno que hayas traído el papel. Son 10 puntos específicos. Vamos, el decálogo del aprendizaje. El primero es, number one, instala el hábito de estudiar continuamente mientras vivas. ¡Paf!
instala el hábito de estudiar continuamente mientras vivas. Voy a pasar los días rapidito y después profundizamos. 2, investiga en vertical. En vertical, no hagas estos grandes cursos de 2 años o 6 meses. Una sola cosa que te interesa. Sumérgete en tu interés específico. Número 3, ve de lo general a lo particular. Esto es una técnica, se llama generalización, lo vamos a ver ahora de inmediato. 4, determina los axiomas o first principles y razona a partir de los bloques básicos. Los bloques básicos, estoy todavía buscando cómo decirlo perfectamente en nuestra lengua, se conocen como first principles. Si tú determinas los axiomas primarios, las verdades inamovibles de tu terreno, vas a progresar muy rápido. 5, encuentra la unidad en la diversidad. Nuevamente, esto es un modo de generalización y tienes que poder hacerlo y el mundo se te abre. Puedes encontrar lo que ya conoces en un campo que conoces muy bien, lo adoptas y lo ves estructuralmente, análogamente en otra parte, ¿no? 6, toma siempre la posición conceptual más simple. Esto se conoce como el principio de la parsimonia o la navaja de Occam, ¿no? Esto es súper importante. Vamos a verlo de inmediato. 7, contempla el problema desde la perspectiva contraria. Es decir, haz una suerte de ingeniería reversa. Súper útil. 8, mantén una mente de principiante, el principio famoso de Shoshin, la mente de principiante. Y 9, acepta la obsolescencia. Todo lo que creemos cierto dejará de serlo, es decir, todo saber será reemplazado. Finalmente, 10, no aspires a la perfección y no temas a los errores. ¿Ok? Bueno, vamos con eso. Mis amigos, volvemos arriba. Vamos a ver entonces ahora desde arriba, con calma, el decálogo del aprendizaje. Volvemos al 1. Instala el hábito de estudiar continuamente mientras vivas. ¿Y cómo se hace esto? Muy sencillo. Agarras tu calendario y dices, todos los días, llueva, truene o relampaguee, de esta hora a esta hora voy a estudiar. Y más allá de eso, lo vas sumando y vas incorporando como pequeños hábitos a lo largo del tiempo, del día, donde tú una y otra vez te das estas inyecciones de conocimiento. Acuérdate de lo que te dije de Audible, la compañía de Amazon. Yo no soy inversor de Amazon, así que no tengo intereses en conflicto acá, pero es una muy buena aplicación y por unos pocos dólares realmente. Además te da créditos por estar, así que puedes tener audiolibros. Seguramente habrá otras aplicaciones, pero realmente puedes incrementar mucho el input de información. 2, investiga en vertical, sumergiéndote en tu interés específico. Si estás en cualquier área, en vez de hacer una suerte de tour de force, no creas que tienes que saber todo acerca de un campo. De ninguna manera tienes que saberlo todo. Tienes que saber específicamente lo que a ti te importa. Durante ya casi 20 años, ritualísticamente, una vez por año nos juntamos personas que trabajan conmigo y todo y hacemos una suerte de fin de semana de estudio, de conocimiento, ¿no? Una vez, hace unos pocos años, bueno, no tan pocos, pero hace unos 8 años, en uno de esos fines de semana de conocimiento, vamos, viernes, sábado y domingo, estudiando sin parar, mis colaboradores y sus familiares, una de las doctoras, conterránea mía, por cierto, dice que se había preparado en preparación para nuestro fin de semana de estudio, nuestro maratón de estudio, en un hotel, de lo más bueno. Me dice, me aprendí todo y me empieza a recitar, esta doctora, mi amiga Vicky, empieza a recitar todos los intermediarios de la glucólisis, que son como 10 o 12 pasos. No hace falta eso para nada. Nosotros necesitamos específicamente saber cuál es el choke point o el punto de constricción, o sea, la reacción rápido limitante. Ella se aprendió 10 de memoria, todos los metabolitos, y yo me aprendí una, que era como el codo. Tú no tienes que saber anatomía del sujeto, tienes que saber para dónde dobla el codo y romperle el brazo, en el jiu-jitsu en este caso, la lucha libre, a tu contrincante. ¿Se entiende? Investiga en vertical, haz una cosa específica que te da un conocimiento accionable. ¿Estamos claros? Accionable. Bien. 3, siempre ve de lo general a lo particular. Y esto sirve para las relaciones de pareja, sirve para las relaciones comerciales, sirve para la filosofía, para la educación de los hijos. ¿Qué es lo más importante? Lo más importante es que tienes que hacerte, en el caso de los hijos, es importante que tú te hagas una persona de bien. Ok, entonces lo más importante son los valores. Good. Ahora después entonces puedes ir partiéndolo de manera, vas como como el tambor del microscopio, vas haciendo más y más y más aumentos, puedes ir aumentando la granularidad de lo que quieres ver,
pero tú partes de una visión más amplia, de lo general a lo particular, ¿ah? En todo lo que quieras resolver. Suponte, qué sé yo, cómo mejoras tu salud, fantástico. ¿Cuáles son las grandes directrices de la salud? Tal, tal y tal. Good. Después vamos a los detallitos, ¿no? Soberanía financiera, ok. ¿Cuál es el motor de la riqueza de las naciones y los individuos? Tal, tal, tal y tal. Good. Vamos de eso y después vamos a ir a lo particular. ¿Se entiende? De lo general a lo particular. Muy sano esto. Siempre entonces, lo interesante acá es que tú alcances una extensión de este principio es, ok, ¿cuál es la más alta proposición que yo puedo hacer en un caso? Como decíamos, de los laberintos se sale por arriba, ¿no? Esta es una de las cuestiones um, más importantes. ¿Cuál es la expresión más abarcadora acerca de algo que puedo tomar? Por ejemplo, en la nutrición. No te metas ni siquiera a ver cuál es, si está, digamos, si son si es keto, paleo o carnívoro o si es la dieta Atkins modificada. La más importante declaración que puedes hacer, bueno, que no esté emponzoñado tu comida. Good. Bueno, ahí tienes entonces una proposición alta y general. La otra es lo que yo llamo uno de los principios fundamentales de la nutrigenómica. No debes de comer azúcar a un cavernícola. Bien. ¿Se entiende? De lo general a lo particular. 4. Determina los axiomas, lo que yo llamo los bloques básicos, y razona a partir de ellos. Esto se conoce como first principles y son los objetos inamovibles. Doquiera que estás, lo que sea que vayas a hacer. Esto nosotros lo hicimos 20 y pico de años atrás en oncología. Digo, ok, ¿cuál es el puñado de declaraciones inamovibles desde el cual así no hay ninguna duda y que no se pueden romper en partes aún menores? Bueno, una de las primeras declaraciones en oncología es fantástico. La sobrepoblación que ocurre en el ámbito de un tejido que te viene tumor es, ok, lo más importante es que la célula pierde la capacidad de hacer apoptosis. La inmortalización, la gran cosa. Estos son los axiomas primarios. Las células vivas en un momento se inmortalizan. Ok, boom, eso no se puede eludir. Fantástico. ¿Qué otra cosa más? El efecto Warburg, las células cancerosas tienen una clara tendencia a fermentar aún en presencia de oxígeno. Así son anaerobios facultativos. Fantástico. ¿Y qué fermentan? La glucosa, glutamina y otras cosas. Ok, fantástico. Y así, ¿se entiende? Entonces, con esas simples, siendo un advenedizo, siendo además autodidacta, no tengo un solo título en todas mis costillas. Ok, haciendo este modo de abordaje que se llama First Principle Thinking o el razonamiento de los bloques básicos, los axiomas primarios, tú tienes un conjunto de declaraciones inamovibles a partir de las cuales puedes empezar a trabajar de manera que sea creativa, ¿no? 5. Encontrar la unidad en la diversidad. Esto es difícil explicarlo acá, pero tiene que ver con una práctica que me enseñó mi queridísimo maestro, que es generalizar, es encontrar a qué se parece esto, qué cosas son análogas, ¿no? Qué fenómenos o cosas o mecanismos son análogos en campos separados. Por ejemplo, que en el mundo de la física se conoce como masa crítica, critical mass, es una cantidad particular de uranio en este caso, que cuando se alcanza esa masa, y no antes, se produce la fusión atómica, se genera una reacción en cadena. Bueno, ese es el concepto de critical mass. Fantástico. Lo mudamos y lo vemos en otro plano y digo, ¿cuál es la masa crítica de dinero por encima de la cual entonces tengo soberanía financiera? O cuál es el conocimiento crítico, la masa crítica de conocimiento que te permite, por ejemplo, resolver las infecciones. Cuando se alcanzó una masa crítica de conocimiento, con la eritromicina, la penicilina, etcétera, ¡pum! De pronto dimos un gran salto y pudimos resolver el problema de las infecciones. Como te cuento que dentro de poco vamos a volver a 1935, que se agota, no es para hoy, se va a agotar la eficacia de los antibióticos. Sexto punto. Recuerden, el decálogo del aprendizaje. En tu aprendizaje, toma siempre la posición conceptual más simple. Esto se conoce como la navaja de Occam o el principio de la parsimonia. Es decir, cuando estés tratando de abordar un tema, sabe que la explicación más sencilla es usualmente la más cierta. Entonces, una y otra vez, ve por la línea de menor resistencia en este sentido, que es
ok, ¿cómo puedo progresar en este campo? Lo que sea que te estás planteando. Vamos a dar unos saltos atrás para los que están, porque hay un recambio, hay un churning de los presentes. Estamos empeñados hoy en entender y adelantar, tomar acción hacia la flexibilidad de aprender nuevamente nuevas cosas, cosas desconocidas, de manera fácil, de manera alegre, de manera positiva y entusiasta, porque el signo claro de nuestro tiempo es la innovación disruptiva, que está dejando a todo el mundo pata para arriba. ¿Eh? Entonces, en el arte de aprender está la solución. En este caso, uno de los principios de la filosofía de la ciencia es justamente la navaja de Occam. Lo decía de una manera, en el lenguaje, en la lengua franca de aquella época, William de Ockham, que era un monje, decía algo así como no compliquen las cosas si no hace falta, ¿no? Entia non sunt multiplicanda preter necessitatem. No lo compliques si no hace falta, ¿sí? No hace falta que las cosas sean más complejas de lo que requieren. Bueno, entonces, la parsimonia se llama la navaja de Ockham porque le afeitas a la hipótesis, le afeitas lo que le sobra, la despojas de lo excesivo, ¿no? Bien, o sea, no hace falta, si vas a estudiar inteligencia artificial, no hace falta que te compliques para entender qué son las inferencias y qué son los tokens, tienes que saber qué son, cómo se llega, cómo se arriba, tienes que saber cómo usarla y qué recursos tuyos necesitas para un buen prompt, cosas básicas, ¿no? No hace falta que lo compliques. Va. 7. Contempla el problema desde la perspectiva contraria. Si te estás planteando, por ejemplo, seguir siendo relevante en tu campo, imagínate entonces el exacto opuesto. ¿Qué hace absolutamente irrelevante y obsoleto? ¿Qué te hace obsoleto? Completamente obsoleto. Ok, la obsolescencia, que por cierto es un tema, consiste en esto y esto. Fantástico, entonces te alejas de ello. Si estos 3 o 4 o 5 elementos constituyen lo que te haría completamente obsoleto, entonces haces el exacto opuesto, ¿no? Contempla el problema de la perspectiva contraria. Por ejemplo, en vez de decir una cosa, puede ser, o sea, en vez de plantearte, pero ¿cómo estar sano? Digo, ¿cómo hago si yo quisiera así inexorablemente enfermarme? ¿Qué son las 7, 8 cosas que tendría que hacer para así, de todas maneras, inexorablemente, enfermarme en 5 años? Así, garantizado. A, B, C, D, F. Fantástico. La perspectiva contraria, por una ridícula vía, te da entonces, bueno, hagamos lo opuesto, ¿no? 8. Mantén una mente de principiante. Esto se conoce en el budismo como Shoshin. Literalmente es el corazón del principiante. El corazón es la mente para ellos. Este es el enagrama, ¿no? Shoshin. Shin, el carácter de abajo, es corazón. Entonces, la mente del principiante es una mente de niño donde no te creas que eres un experto. Muchos de ustedes acá son expertos, evidentemente algunos de ustedes los conozco personalmente y sé que son genuinos expertos en vuestra área, pero ahí hay un problema. Cuando uno ya es un experto, entonces empieza a decir, sí, sí, esto ya lo vi. Es crítico entonces que para que sigas aprendiendo, comprendas que necesitas la suerte de inocencia de alguien que mira un problema por primera vez. Es decir, alguien que mira con el arrobamiento de un novato, wow, cómo se hace una cosa por primera vez, ¿vale? Entonces, en este caso implica también que no seas reduccionista, esto es muy común, que tú comprimes lo nuevo que te llega a categorías ya conocidas. No comprimas lo nuevo dentro del estrecho envase de lo ya conocido. Eso es como el pigeonhole, ¿cómo se dice? Los palomares, esta cosita de los palomares, y uno tiene unos palomares en la cabeza, tiene una serie de conceptos, y lo nuevo que te llega, esto es como esto, ¿no? Eso es un reduccionismo, tienes que echar por la borda lo que crees saber y empezar de nuevo, ¿no? 9. Acepta la obsolescencia. Esto va a pasar. Todo lo que creemos cierto, todo lo que está bien fundado, deja de serlo en un momento. Escucha esto, todo saber será reemplazado. Es un asunto. Hace muy poquito, en conversación con una socia nuestra, hey Mary, estábamos hablando de la necesidad para ciertas inteligencias artificiales que estamos entrenando, entonces dar lo que llamamos una suerte de
tabla de verdad, the table of truth, ¿no? Entonces, y es un conjunto de axiomas. Escribimos para entrenar a la inteligencia una lista, como si fuera la tabla esmeralda, ¿no? De Hermes Trismegisto, ¿no? Se llama tabla smaragdina. Escribimos aquello que es y no tiene otra vuelta. Y esta socia nuestra, Mary, me dijo, pero yo te conozco hace 20 años y dos cosas pasaron. Te vi decir cosas que parecían alocadas y que se terminaron dando, en ese sentido, chapeau à l'artiste, pero también te he visto cambiar de opinión con respecto a algunas otras cosas. Así que no me vengas con el conocimiento, con verdades inamovibles. Touché, you're right. Pero hay cosas que no parecieran no cambiar, qué sé yo. Hay leyes fundamentales y hay cosas que son muy sólidas. Bueno, fuera de eso, fuera de las grandes verdades inamovibles, qué sé yo, la velocidad de la luz o la temperatura de ebullición del agua a altura del nivel del mar, las demás cosas van a cambiar. Así que flexibilízate. Las cosas que crees saber pronto no van a ser. Finalmente, no aspires a la perfección. Acá, por ejemplo, el acento está mal puesto. Iba a poner errores con H, pero no tenía ganas. Todo el que ha tenido la audacia de comprar algunos de nuestros hipertextos, sepan que yo los hago yo solito. No hay nadie yo no reviso un libro desde la época de Principia Metabólica que escribí, que tiene errores también, que no son míos porque tenía una revisadora. Todos mis trabajos salen así como yo los he producido, los últimos 12 libros que he publicado, muchos de ellos bestsellers y otros son privados, pero todos un éxito, están llenos, plagados de errores. Esto es importante para el aprendizaje. No aspires a la perfección. Ve, levanta la mano, dame un thumbs up si tú has visto una falta de ortografía en uno de mis 12 hipertextos de los últimos 5 años. Montones de personas. Bueno, tampoco me lo restringen en la cara de esa manera. Podrían no haberlo hecho también. Ok, good. Bueno, entonces mis libros están llenos de falta de ortografía y de pequeñas incongruencias y cosas que faltan y pies de imágenes que no están en otra parte. Tampoco me lo restringen así. Sin embargo, como decía un amigo y mentor, Grant Cardone, yo escribí un bestseller, no un best written. No tengo un libro, yo no estoy alardeando de que mis libros están perfectamente escritos, estoy alardeando de que son éxitos de venta. Boom, gracias a a Grant Cardone. Bueno, mis amigas y amigos, antes de ver algunas preguntas prácticas con respecto a la cuestión de cómo dinamizamos el aprendizaje, y cómo consolidamos esto que hemos visto de aprender a aprender, que es una habilidad sin dudas. Vamos a hacer un pequeño recesito. Recuerden que estamos con lápiz y papel precisamente para poder hacer preguntas de calibre. Lo que vamos a hacer ahora, después de un receso de 5 minutos, para mover las paticas, es consolida ahora, aprovecha que me tienes acá y haz una pregunta sintética, sucinta, no hagas un gran párrafo, esto no es un espacio de consulta tampoco. Por favor, solamente preguntas sobre el tema que estamos viendo acá, no, qué sé yo, sobre la anemia, cómo tratar la anemia o cómo tratar la infertilidad. No es el momento, hoy estamos viendo específicamente cuestiones del aprendizaje y nos vemos en 5 para esas preguntas. Escríbela y me la haces después por el Q&A. Nos vemos en 5.